¿Cómo estáis? Marta, prueba ahora. ¿Hola? ¿Ahora? Hola, 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 hola. ¿Hola? ¿Qué? ¿Me escucháis por el Teams? ¿Vale? Bueno, ahora ya bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchísimas gracias por venir, lo primero. La verdad que no vemos muchas caras conocidas, supongo que la mayoría sois estudiantes de 42. Eso nos hace especial ilusión, la verdad, porque cuando empezamos a planificar este evento, lo contamos para hacerlo aquí en 42 y nos dijeron, oye, es que este es un tema que interesa mucho a los estudiantes de 42, lo cual pues nos llena de alegría, ¿no? Porque creemos que es un tema del que se tiene que hablar. Nosotros en Fundación Telefónica hablamos mucho de este tema, generamos eventos, generamos encuentros y bueno, también que seamos poquitos creo que es bueno porque vamos a poder compartir distintas experiencias y creo que va a ser un evento bastante enriquecedor. Bueno, ¿cómo nace este evento y de dónde, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decidimos hablar de salud mental? Nosotros en Telefónica tenemos un proyecto que es convocatoria de actividades de voluntariado, en la que invitamos a los empleados del grupo a que nos presenten proyectos sociales en los que ellos se quieren involucrar. Y un proyecto que siempre o casi siempre nos presentan son proyectos con la Fundación Manantial. El proyecto concreto del que os vamos a hablar pretende concienciar al voluntariado de Telefónica sobre los problemas de salud mental y está aquí en Madrid y en Valencia. Creo que además es muy pertinente que esté en Valencia con la situación tan tremenda que se está viviendo. También pretende fomentar la participación de las personas con problemas de salud mental como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Y entre los tipos de acciones que realizamos dentro de todo este programa, pues generamos espacios de encuentro, colaboración y distintas sesiones, ¿no? Para fomentar que se hable de salud mental, que se conozcan las distintas problemáticas de la salud mental y que se compartan. Creemos que hay que luchar contra el estigma y generar pues, procesos de encuentro, ¿no? La palabra es una de las principales vías que más fuerza tiene para poder cambiar distintas situaciones, ¿no? Hoy se encuentran con nosotros las personas que han hecho posible este proyecto, que son personas vinculadas a Telefónica, pueden ser empleados en activo, jubilados o prejubilados. Miriam Cano, Cruz Fernández y Clara Gutiérrez, por favor, un aplauso para vosotras. Porque lo cierto es que sin ellas, ¿no? Sin estos disparadores que generan proyectos de cambio, pues esto sería imposible, ¿no? Y que hoy los estudiantes y las estudiantes de 42 nos acompañéis en este evento cobra tiene un especial simbolismo, yo creo, ¿no? Porque cierra un poco el círculo y abre la llegada de este tipo de iniciativas y este tipo de actividades. Así que bienvenidos. Bueno, voy a pasar a darle la palabra a nuestro director de Acción Social y Voluntariado, Íñigo Audibert, que quiere daros unas palabras, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este campus 42 de programación. Eh, bueno, Marta ha explicado bien el contexto de por qué esta jornada, ¿no? Pero a mí me gustaría dar, sin llevar que me lleve demasiado tiempo, algunos datos para enmarcar por qué la salud mental es una problemática que hay que abordar y por qué es un tema relevante en la sociedad actual, ¿no? Entonces, para ello, pues traigo dos datos muy macros de informes muy macros, que el primero es un informe nacional de salud del Ministerio de Sanidad del año pasado, del 2023, en los que nos dice que el 34% de los españoles sufre alguna enfermedad mental. Yo creo que el porcentaje es muy importante como para que ya sea, simplemente con este dato, sea una cosa a mirar. Y, hay otros, y si me voy a un nivel más arriba del Ministerio Español, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que de cada cuatro personas tiene o tendrá algún trastorno mental o algo de su vida. Con lo cual, las estadísticas macro, tanto de la competencia española como más internacional, nos alertan de que es una problemática que hay que tratar. Pero me gustaría darle más contexto
a por qué esta problemática desde el punto de vista de los jóvenes es aún más importante. Y aquí recurro, y os doy gracias a la Fundación Manantial, a vuestro informe con título Rayadas la salud mental de la población joven en España, que publicasteis en 2023, que da muchas claves de por qué es un asunto muy relevante, ¿no? Entre otras conclusiones, y seguramente me deje algunos detalles, pero nos habla de que el impacto de la salud mental, de los jóvenes. Pues aquí nos habla de que para los jóvenes es una población que, que realmente es una problemática de la que quieren hablar y expresan de forma muy habitual, por lo cual es un síntoma de tiene mucho interés. En segundo lugar, ¿en qué impacta la salud mental de los jóvenes? Pues genera cuadros de nerviosismo importantes en el día a día, problemas de sueño, ansiedad y problemas de soledad, ¿no? Como segundo elemento que nos habla este informe importante es el impacto que tiene la tecnología hoy en día. La tecnología, nosotros en Fundación Telefónica utilizamos la tecnología para cerrar brechas digitales, para incluir a las personas y como Grupo Telefónica la tecnología es nuestra forma de ser. Pero la tecnología no está carente de problemas, ¿no? Y en este informe de la Fundación Manantial nos habla de, oye, hay la tecnología puede producir situaciones de acoso y miedo en el uso de las redes, ¿no? Y nos habla de adicciones y las adicciones te conllevan a cuadros de soledad y de distanciamiento con tu realidad por la tecnología. Y luego hablan de otra serie de preocupaciones de falta de expectativas de futuro, de éxito social. O sea, habla de muchas variables en las que se identifica que la salud mental es una temática sobre la que es importante profundizar. Y para eso estamos hoy en esta jornada de hoy. Yo creo que es esencial visibilizar y sensibilizar los problemas de salud mental, poner en la mesa cuestiones relativas a cómo se viven y se perciben los problemas mentales en nuestra sociedad y tratar de eliminar, ¿por qué no decirlo?, algunos estigmas y sesgos que hay y, en definitiva, tomar también conciencia de nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que de esta manera la prevención es clave en este tipo de trastornos. Desde Fundación Telefónica, ¿por qué nos interesa? Yo creo que lo ha marcado muy bien, lo ha marcado muy bien Marta en su intervención, pero desde hace muchos años en Fundación Telefónica pues trabajamos en una misión que es clara, ¿no? Que es hacer nuestro mundo más humano impulsando la inclusión digital. Y actualmente el bienestar emocional depende en gran medida de la tecnología. Entonces, por ese motivo, para mí estoy muy orgulloso de estar en esta jornada hoy, de poder tener un ratito para hablar de estos temas y, por mi parte, agradecer a Fundación Manantial, por supuesto, a todos los voluntarios que estáis aquí, que hacéis posible este proyecto y todos los que llevamos a cabo esta Fundación Telefónica. Para nosotros los voluntarios son el mayor orgullo que tenemos en este grupo y no me entretengo más. Gracias a todos de verdad, espero que sea una jornada muy interesante y arrancamos. Muchas gracias, Íñigo. Bueno, como dice Íñigo, ya vamos a entrar directamente en materia. Vamos a comenzar a hablar sobre salud mental y la primera experta que nos acompaña es Vanessa Lebrón, que es directora del Centro de Día y Equipo Social Comunitario de Parla. Vanessa, cuando quieras, todo tuyo. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación y genial que podamos acercarnos, ¿no?, y hablar sobre salud mental. Bueno, si antes de empezar quería centraros un poquito qué es Fundación Manantial, porque no sé si todo el mundo pues, conoce la fundación. Entonces, bueno, Fundación Manantial es una ONG que tiene bastante recorrido, nace en el año 1995 a través de movimiento asociativo de familiares de personas con problemas de salud mental que se unen y juntos crean Fundación Manantial, ¿vale? Nuestro trabajo en Fundación Manantial está orientado a la recuperación de las personas con problemáticas de salud mental. Pretende cubrir sus necesidades de atención social, empleo, protección jurídica y reinserción en el ámbito penitenciario. Nuestra misión, como veis, es la atención integral a la salud mental. Nuestra idea y nuestra misión es que Fundación Manantial pueda liderar un cambio de paradigma en la atención a las personas con algún diagnóstico. Tenemos áreas de trabajo. Yo trabajo en el área de la atención social. Es un área donde la Fundación gestiona recursos
de la red de atención a la salud mental de la Comunidad de Madrid, también en Comunidad Valenciana, ¿vale? Hay muchas tipologías de recursos, toda esta red es para la atención a las personas con problemas de salud mental más graves, ¿vale? Y hay centros de día, equipos de apoyo sociocomunitarios, como el que dirijo yo, que es un equipo de calle, hay residencias, hay pisos supervisados, centros de rehabilitación laboral y, bueno, no sé si creo que no me dejo ninguno más. También tenemos un área de empleo, donde sabemos que está comprobado que las personas, el acceso al empleo ya todos sabemos, ¿no? A nivel de población general sabemos cómo está la situación, pero cuando a esto se le suma un diagnóstico, el acceso se hace mucho más difícil. Entonces, la Fundación Manantial, pues entre otras cosas, tiene un centro especial de empleo y también, bueno, hay un centro de formación, a veces se hacen cursos formativos con luego después una contratación, ¿no? Ahí tenemos un proyecto Tandem ahora, que estamos terminando, donde formamos a jóvenes, hay una parte formativa y luego con compromiso, con alternancia al empleo. Y bueno, tenemos programas administrativos, ¿no? Yo es que tengo una persona joven en este proyecto y la verdad que estoy muy contenta. Y luego tenemos, bueno, pues también una consultoría empresarial, donde también se empieza a hablar en las empresas de salud mental, ¿no? Cuál es el clima laboral, cómo están las plantillas. Esto también es importante cuidarlo, ¿no? No solo poner el foco en el trastorno mental grave, sino también en la salud mental de la población en general. Tenemos un área también de apoyo jurídico, que es, bueno, donde, no sé si os suena el tema de curatelas, ¿no? Ayudamos información y acompañamos procesos también de protección jurídica, ¿no? A las personas. Tenemos una área también de ámbito penitenciario, que, bueno, trabajamos por ofrecer medidas alternativas a personas que pues, puedan cumplir en vez de tiempo con diagnóstico, que en vez de estar en prisión puedan cumplir medidas alternativas, o bien si son personas que ya están cumpliendo algún tipo de pena, pues poder ayudarlas, ¿no? a la reinserción, que esta es otra de las palabras, ¿no? De la reinserción y la inclusión, que esto es muy importante. Tenemos también un servicio de ocio y voluntariado, que, bueno, yo creo que el voluntariado a mí me parece un área importantísima en la vida de las personas. En general, yo creo que da mucha identidad, tengas un diagnóstico o no. Bueno, esto así en líneas generales, que es Fundación Manantial, y os voy a contar un poco mi historia, ¿no? Y cómo pensaba yo esto, que es esto de cuidar nuestra salud mental. Yo trabajo en Fundación Manantial desde el año 2007, ya han pasado unos pocos años, pero bueno, mi primer encuentro en el centro de día y con la locura fue un 24 de diciembre. Yo llegué a aquel centro en Parla, no sé si conocéis Madrid, municipio de la zona sur, donde, bueno, pues ahí tiene sus peculiaridades. Es un municipio que quiero mucho, también tengo que decirlo. Bueno, yo llegué ahí a un centro donde la gente estaba bailando la conga, cosa que en 24 de diciembre es bastante normal, pero me sorprendió mucho a veces algunas miradas de aquellas personas, ¿no? Y yo pensé, uy, ¿qué me impacta tanto? Y es verdad que a veces el contacto con la locura nos remite a las personas a nuestra propia locura, ¿no? Todos tenemos cosas que resolver. Sería primera idea, ¿no? Socialicemos esto del sufrimiento, ¿no? A veces hay como una barrera o creamos una barrera donde la otra persona es la que está mal y yo, por supuesto, la que estoy bien, ¿no? Se tienden a hacer estas cosas un poco para protegernos, ¿no? El título de hoy, ¿por qué es importante cuidar nuestra salud mental? Pues, ¿por qué? Porque todos de alguna manera tenemos experiencias de sufrimiento, ¿no? Desde aquí, crisis vitales, los adolescentes, ¿qué les pasa a los adolescentes ahora, no? Es una etapa muy difícil. Cuando ya la pasas, bueno, se queda un poquito atrás, pero es una etapa actual que pasa en estos contextos sociales en los que vivimos, la pérdida de un trabajo, la pérdida de personas significativas, el acceso a un empleo. Bueno, hay muchísimas situaciones donde a uno le toca conectar con qué le está pasando, ¿no? Con sus emociones. Es frecuente que además la población en general acuda a un especialista cuando ya no pueda más, ¿no? Yo creo que está muy bien, pero tendríamos que ir a un paso antes, ¿no? Empezar a socializar el sufrimiento, es decir, cuando a uno le pasa algo, poder contar con una red natural de apoyo, poder, si no puede ser con la familia, pues con amigos, en entornos laborales, ¿no? Yo creo que es una necesidad crear contextos sociales amables donde podamos hablar de las cosas que nos pasan, ¿no?
Claro, la pregunta también que yo me hacía es, os preguntaréis, pues, ¿cuándo pedir ayuda? Pues cuando el sufrimiento afecte a la cotidianidad de nuestras vidas. Es decir, cuando no seamos capaces de atender todas las áreas, ¿no? En el sueño, en el descanso, en lo laboral, pensaba en los cuidados también, si pues, tenéis familia o no, quedar con amigos. Y también me quería centrar en el tema del ocio. Me parece una de las cosas más importantes que cuidan mucho nuestra salud mental, que es la capacidad para disfrutar. Yo creo que vivimos en una sociedad muy atravesada por ser productivos, ser buenos profesionales, y eso de verdad está fenomenal, pero creo que el voluntariado, el ocio, cosas que a uno pueda disfrutar, cuidan nuestra salud mental, ¿no? Esto en terapia ocupacional le llamamos el equilibrio ocupacional, encontrar un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Por supuesto, hay muchos grados de sufrimiento, ¿no? Yo trabajo en un área donde vemos problemáticas muy más graves, ¿no? Más graves en el sentido de más años de evolución y más, bueno, con muchísimo grado de aislamiento y soledad, que hablabais también al principio, ¿no? También quería deciros que cuando escuchéis palabras, ¿no? Vivimos en una sociedad donde las palabras vienen muy cerradas y cargadas de significados. Cuando escuchéis esquizofrenia o psicosis, ¿no? Todo eso enseguida a uno le asocia cosas, ¿no? Yo quiero transmitir que detrás de todos estos diagnósticos lo que hay son personas con una historia de vida y una narrativa. O sea, no quedarnos solo ¿no? con las palabras, ¿no? Sin intentar ver qué hay detrás. Yo creo que a través del voluntariado ya lo van a contar, ¿no? Con Fundación Manantial esto se puede trabajar el estigma. Es verdad que estas narrativas nos ayudan a entender quién es esa persona y cómo ha llegado a este punto, ¿no? Igual que todos nosotros, todos por la vida vamos con una cosa que se llama nuestro esquema de referencia, que es nuestra manera de sentir, de actuar, de vivir, ¿no? Y que esto ha sido una construcción que hemos hecho pues casi desde que llegamos al mundo, a través fundamentalmente de nuestro grupo primario, que es donde primero iniciamos la socialización, ¿no? Donde llegamos y de ahí a lo largo de la vida vamos pasando por muchos grupos, ¿no? Incluso grupos de formación, escuela, trabajo, ¿no? Bueno, muchos grupos. El grupo primario sí que es nuestro campo de aprendizaje fundamental. Por eso yo creo que las problemáticas de salud mental deberían de poder abordarse más de una manera más contextual, ¿no? No solamente en el individuo, la parte individualista, biologicista, sino una parte mucho más psicosocial, ¿no? Porque yo creo que también ahí es donde nos podemos sumar todos, construir una sociedad donde se pueda hablar de salud mental, ¿no? Es una sociedad que realmente sea sana. No, porque si las miramos desde un punto de vista individual y biologicista, se va a quedar en la persona que padece sufrimiento. Yo creo que ahora vivimos en un momento social, problemáticas sociales, bueno, el acceso a la vivienda, los jóvenes, el empleo, la adolescencia, o sea, que os voy a contar yo de problemáticas bueno, sociales, ¿no? Que tienen un impacto directamente en la salud mental. La pobreza es otro determinante, ¿no? Para padecer un problema de salud mental. Claro, ¿esto cómo se abordaría? Yo pensaba que os ayudaría, pues la salud mental se trata de hacer cambios y poder hacer aprendizajes a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? ¿Y esos aprendizajes en qué consisten? Pues en buscar una posición donde nos duelan menos las cosas, ¿no? Y esto hay que hacerlo siempre acompañado, ¿no? Hablábamos de la soledad. Yo creo que la soledad hace que todo se vuelva mucho más traumático siempre. O sea, acompañados siempre vamos a estar mejor. Alivia mucho saber que tienes a alguien a tu lado, piense a un amigo, a veces a la familia, en el cole, entornos saludables, ¿no? Por supuesto, estos procesos de cambio, de aprendizaje, pues llevan tiempo, ¿no? Seguramente lo podéis identificar con, parece que a uno siempre le pasan las mismas cosas, repetimos siempre, ya estoy siempre en el mismo lugar, el que habla, el que protesta, ¿no? La pregunta sería si esa posición nos permite estar cómodos o no, o si no estamos cómodos y nos provoca pues algún tipo de sufrimiento, habría que intentar cambiarla, ¿no? Como os digo, siempre afrontar a lo desconocido, ¿no? Creo que trae dos cosas, la ilusión y el miedo, ambas a la vez, ¿no? Pero yo creo que habría que poder afrontarlas, ¿no? Con ilusión y acompañados, por afrontar estos procesos de cambio, ¿no?
yo creo que también una de las cosas que también quería, otro mensaje, decir, la vida hay que vivirla, ¿no? Y esto es muy importante que lo tengamos en la cabeza, ¿no? Y vivirla entendiéndola como la vida hay que construirla, ¿no? Y esto también, por eso aquí se unen los procesos de aprendizaje. Toda la vida debemos de estar aprendiendo, toda la vida, ¿no? No es un proceso que solo se dé en la infancia, hay que darse hasta que, bueno, hasta que podamos seguir aprendiendo, ¿no? Porque estamos hechos de relaciones, de vínculos, nuevas maneras de entender las relaciones, nuevas maneras de incluir lo diferente, ¿no? Y por eso es por lo que apuesta la Fundación Manantial, por esa diversidad donde podamos acercarnos al otro con todas sus diferencias. Nadie es igual a otro, ¿no? Aquí me gusta lo Ea Machado, ¿no? Cuando dice que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es que es eso, cuidar nuestra salud mental es vivir la vida, ¿no? Y si hay baches, pedir apoyos, ¿no? Esos son los procesos de recuperación cuando trabajamos en mi campo, concretamente en problemas de salud mental más graves. Sí que también lo habéis apuntado, el tema del estigma. Me parece importante también aprovechar este foro, pues bueno, por intentar recordar esto, ¿no? No estigmaticemos palabras, porque solo son palabras, y aventurémonos a conocer a las personas como hacéis vosotras, ¿no? En el voluntariado con personas con problemas de salud mental, ¿no? Nuestro trabajo siempre tiene que ver, los profesionales, con hacer puentes hacia la inclusión. Para mí el estigma siempre se supera en el encuentro. Ahí yo creo que es la herramienta más potente, ¿no? que tenemos para superar estas barreras. Bueno, no quisiera terminar sin hacer una mención también a esto de la salud mental, de problemáticas sociales que nos atraviesan. Me acordaba del COVID, ¿no? Pero ahora me venía toda a la cabeza Valencia, ¿no? Yo creo que más allá de, por supuesto, de las víctimas directas, ¿no? Que además nosotros tenemos compañeras en Comunidad Valenciana, víctimas directas, también como sociedad esto es un trauma, o sea, lo que ha pasado y lo que ha vivido o lo que hemos vivido todos como sociedad, y que seguramente esto tenga efectos en nuestra sociedad, ¿no? Dicen que la salud mental es una ola silenciosa. Bueno, ojalá podremos aprovechar más foros para que esta ola ya deje de ser tan silenciosa y podamos hablar más de ella. Ninguna persona, quedaros con otra idea, estamos ajenas, como dicen las cifras y los informes, a un problema de salud mental. La salud mental es cosa de todos porque el sufrimiento es universal. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos también. Todos podemos padecer un problema de salud mental. Creo que es un buen momento para generar y promover espacios de encuentro y de diálogo. Ojalá algo de esto hoy os resuene en vuestras cabezas y yo me iré contenta con la misión cumplida. Y podamos promover esos espacios de diálogo donde con menos miedo, ¿no? Hablar de las emociones y de las cosas que nos pasan, donde podamos entre todos también llevaros esta idea de construir esta sociedad diferente. Bueno, esto de los jóvenes ahora se veía, ¿no? Como, fíjate cuántos jóvenes ahora en Valencia, yo pensaba, jo, qué generaciones también, con cuánta ilusión y cómo el voluntariado es un motor, ¿no? Que podamos dar cabida a lo diferente, donde nos podamos acercar a lo desconocido sin tanto miedo y donde sobre todo no nos sintamos tan solos, ¿no? Cuando necesitemos ayuda. Y también para disfrutar, o sea, siempre acompañados. Termino con el título de la exposición diciendo que la importancia de cuidar la salud mental es cosa de todos, así que por favor construyamos esa sociedad que tenga cabida los cuidados de salud mental. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, yo me quedo con una frase que me ha encantado, que es el estigma se supera en el encuentro, ¿no? Y es un poco lo que también queremos generar en este tipo de sesiones, encuentros en los que se pueda charlar, debatir, hablar. Al final de la sesión habrá un momento de preguntas en el que, bueno, yo creo que podremos hacer un all hands, levantar las manos y comentar, preguntar y acercarnos a distintos temas que nos ocupen o que nos preocupen. Bueno, a continuación va a acompañarnos Pedro Lara. Pedro fue beneficiario de ayuda de Fundación Manantial y hoy en día es voluntario, profesor de mindfulness, psicólogo, experto en psicología positiva y en gestión emocional. Bueno, un total experto que viene un poco a hablarnos de su experiencia en torno a los problemas de salud mental. Así que Pedro, cuando quieras.
Perdonad que me siente, pero es que estoy mal de la espalda y por mi ansiedad tiemblo y todas esas cosas. Uy, esperar, que viene el terremoto. Bueno, pues esto es una persona que al día a día tiene sus problemas de salud mental, tiene muchos problemas de salud mental. A mí la Fundación Manantial me acogió con los brazos abiertos, me dio más cosas que muchos dispositivos de los que he sido usuario y yo llegué como hace 15 años o por ahí, o incluso más, pidiendo un trabajo y me ofrecieron un voluntariado y dije, no, no, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar. No estaba preparado para trabajar porque había pasado muy mal toda mi vida por el trabajo, había sufrido mobbing en todos mis trabajos, había sufrido acoso escolar cuando era pequeño, todo eso había ido ahondando en mí y me había creado un estrés postraumático muy grande, más sumado a la ansiedad generalizada, agorafobia, todos los trastornos que os podéis imaginar, muchos están habitando conmigo. Y incluso la fobia social, que da miedo hablar en público, pues cómo se llevan con humor, como he hecho yo, reírte de ti mismo y decir, vamos al grano, vamos a empezar a hablar de esto. Y bueno, los responsables de Fundación Manantial confiaron en mí, en mis capacidades. Eso lo uno con la psicología positiva, que está basada en las fortalezas. Ellos creyeron en mis fortalezas. Eh, no vieron, ni siquiera se preocuparon de que yo tuviera un diagnóstico dueto, o sea, me lo preguntaron por rellenar el formulario y ya está, pero a mí no me trataban como distinto a los que estaban en la sede, que yo tuve la suerte de hacer ayuda en la sede, que se lo permiten a muy pocas personas. Y bueno, yo aprendí cosas que ya sabía, pero que me hizo recuperar la autoestima, me hizo empoderarme y me preparó para trabajar de verdad, no como los otros dispositivos que están preparados para que llevan otras fundaciones, que son dispositivos pagados por la Comunidad de Madrid, que se supone que te preparan para trabajar, pero en realidad estás haciendo un tallerito y cubriendo ¿cómo se llama esto? Las estadísticas y te echan cuando les conviene, te dan el alta, cuando no te buscan trabajo y no te tratan como persona, sino como un número. A mí la Fundación Manantial me trató como una persona íntegramente. Ha hablado la compañera de inclusión, yo iría más allá, integración. Te tratan como una persona integralmente. Y así es como nos gusta a las personas con trastorno que nos traten integralmente como unas personas como el resto de las demás. Valga la redundancia. No somos distintos. O sea, es que les puede pasar a cualquier persona por cualquier momento, un momento de estrés, de que te disocies o que te pase cualquier otra cosa incluso más grave. ¿Y qué hay que hacer? Pues pedir ayuda, como ha dicho la compañera, y pedir ayuda y sobre todo desde mi punto de vista, una ayuda muy grande es la socialización. Tener tu red de apoyo basada en la familia, los que os llevéis bien con la familia, con los amigos, los que tengáis la suerte de tener amigos, con el vecindario. Y se trata tanto en el voluntariado, de acompañar a los que creemos que no son como nosotros, pero que son como nosotros, y de formar una comunidad. Cuando formamos comunidad entre todos, es cuando eso sirve de algo. Cuando salimos adelante todos juntos, como ha ocurrido en Valencia, que lo han mencionado, han formado comunidad, han pasado de los políticos y de todo, y han encontrado cada uno su pequeño ikigai, que esa es la parte de la que venía a hablaros, del voluntariado del ikigai. El ikigai es una palabra japonesa que significa el propósito de vida. Como psicólogo de psicología positiva, os digo que las fortalezas, una de las más importantes y que más características que llevamos intrínsecas es el legado, que es la huella que dejamos en la vida.
Y es lo que nos motiva a seguir adelante, el buscar el legado, lo que vamos a dejar en ese mundo. Para unos son los hijos, para otros es ser voluntario y dejar su semillita de sabiduría en una persona o que esa persona la deje en ti. Vienen los temblores otra vez. Ay, es que cuando no lloro tiemblo. Esperar un poquito y ya voy a hacer una respiración. ¿Veis cómo funciona? Ya, bueno. Es que pasa el metro por abajo de aquí y claro, se nota. Bueno, como os iba diciendo, es acompañar porque sobre todo en salud mental una cosa que nos ocurre y que es muy grave y que se empieza a hablar de ella no solo en el nivel de la salud mental, sino de toda la sociedad, es la soledad no deseada y el aislamiento social. Y entonces por eso es tan importante que tengáis una red de apoyo, un grupo de amigos, un grupo de vecinos, de gente con la que relacionaros. No solamente ir al psicólogo cuando ya te sientas que se te está abriendo una herida, sino ir antes, porque todos necesitamos un psicólogo, no un psiquiatra que te mande unas pastillas que son una muletita para apoyarte y sentirte un poco mejor. No, el voluntariado es mejor que esas pastillas, porque el voluntariado te produce las 4 hormonas de la felicidad, tanto las endorfinas, que nos ponen felices, la serotonina, que nos quita el estrés, nos quita la ansiedad, nos quita la depresión, la oxitocina, muy importante, en socializar, para tener unas buenas relaciones. Y la oxitocina es muy importante para la inmunidad y para los dolores. O sea, es lo que generan las embarazadas para soportar el parto. Y eso te lo genera si tú, yo ahora mismo no siento los dolores de mi espalda. ¿Por qué? Porque estoy haciendo voluntariado. Siento los temblores porque eso no lo puedo evitar, pero y también me falta la dopamina, que es la del placer inmediato. ¿Esto cómo es? Poniéndote metas, poniéndote pequeños objetivos para conseguir una meta, que eso también nos sirve a la hora de trabajar, porque en el voluntariado os sirve luego como camino a mejoras en el trabajo, en las capacidades de empleo. ¿En qué? En la socialización, en encontrar vuestras propias capacidades, en negociaciones, bueno, en un montonazo de aspectos dentro de lo que es el mundo de trabajo, el mundo laboral, a negociar, a, es que sirve para todo, vamos, sirve para todo. Y no me acuerdo de qué más os iba a hablar, no sé si me queda tiempo, no sé si queréis hacer alguna pregunta mejor, porque yo me he perdido un poco con los temblores. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre algo? O vale, sí. Sí, no, lo único que os digo es eso, que os atreváis, que solo es dar un paso muy pequeño para conseguir cosas muy grandes. Porque es, como os he dicho, es acompañar, crear comunidad. En ese acompañamiento no solo acompañamos a la persona que está en una situación de vulnerabilidad, sino que ella nos acompaña a nosotros. Es un enseñamiento mutuo. El altruismo, que es otra palabra de la que os quería hablar, es también en japonés, no sé cómo se pronuncia, Ikigai o algo así también, y es hacer las cosas muy relacionado con la filantropía, por el amor a los demás. Es yo soy maestro con mi amor, lo que significa esa palabra japonesa. Y con el amor se consiguen muchas cosas. Y hay que ver a los demás como iguales, no con soberbia ni con todas esas cosas que a veces nos separan. Hay que unir puentes, hay que quitar estigmas, hay que derrumbar todas esas mitos, historias que hay con referencia a la salud mental. Y yo creo que ya me he enrollado bastante porque si no me van a dar más temblores y lo paso mal.
Qué interesante, Pedro, todo lo que nos has contado. Espero que después, Todavía sigo temblando, fíjate. bueno, poco a poco se irá calmando. No. Espero que después tengamos tiempo, bueno, sí, vamos a tener tiempo para preguntas, para compartir con todos los expertos que tenemos aquí en la mesa redonda. Así que yo creo que después se podrá seguir generando un debate muy, muy interesante. Y bueno, ahora cambiamos un poco la modalidad y llamo a que suban aquí a Miriam Cano, Cruz Fernández y Clara Gutiérrez, que son las voluntarias Telefónica que han impulsado, creado, diseñado y que llevan a cabo con, la verdad, muchísima ilusión, muchísima entrega y muchísima profesionalidad este proyecto maravilloso. Bueno, juntaos un poquito, muy bien. Bueno, Cruz, que tú eres quien presentó en un inicio el proyecto, que te metiste, te embarcaste en esta, bueno, espero que esté siendo maravillosa, Sí. maravillosa aventura. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te motivó a ser voluntaria en Manantial? Pues mira, todo lo que hemos hablado del estigma que hay sobre la salud mental fue un poco para quitarme ese estigma. Nunca había coincidido con nadie, no conocía a nadie que tuviera un problema grave de salud mental y la idea de ir a Manantial y conocer personas como Pedro es ver la realidad que hay y que lo que ha dicho él, ¿no? Que son personas exactamente como nosotros, con otras casuísticas, pero que hay que desmitificar un poco, bueno, lo que habéis dicho, ¿no? El conocer a la gente hace que quites el mito que tienes sobre la salud mental. Es cierto que yo, por ejemplo, en mi época, que soy bastante mayor que vosotros, cuando alguien decía voy al psicólogo, era como ya, uff, este está loco, o sea, fuera, ¿no? Creo que en la actualidad, no sé si por el COVID, vosotros que sois más jóvenes, al final está como más normalizado que si tienes un problema, aparte de resolverlo con tus amigos, tu familia, si no puedes más, vas a un psicólogo y te ayuda, está como más normalizado. Creo que en eso hemos avanzado bastante, ¿no? Y bueno, en Manantial también lo que he visto es, se hace mucho hincapié en el ocio, se hacen salidas a la montaña, nos viene bien a todos, normalizas la situación, convives y bueno, creo que se crea una red que es muy positiva para ellos y para nosotros. Y bueno, después de lo que ha dicho Pedro, es que creo que poco más debemos añadir, porque tal y como lo ha contado, con su experiencia de voluntariado y con la nuestra, bueno, no sé, vosotras tendréis algo más que aportar. No sé. No, sí, queréis también contarnos un poco, porque sé que vuestros inicios fueron ya hace años, así que si nos queréis contar un poco qué fue lo que en un inicio os motivó. Bueno, pues a mí un poco fue el desconocimiento y dentro de las actividades de voluntariado de Telefónica vi Manantial, aparte que ya conocía aparte por otra compañera, y fui un poco con desconocimiento y sobre todo con miedo. Miedo a qué tipo de personas me iba a encontrar, pues eso, el estigma. Fue entrar por la puerta de Manantial y olvidarme totalmente de dónde estaba y de con quién estaba. O sea, ahí no sabíamos quién era quién. La única diferencia era quizá la camiseta, que en algunas ocasiones yo creo que sobra la camiseta. ¿Nos sirve para identificarnos un poco que somos voluntarios? Sí, pero a nivel de estar y compartir y demás, se pierde la camiseta, porque esta es la relación que llegamos a tener. Bueno, es que el ejemplo es Pedro, pero igual que Pedro son el resto. O sea, en talleres que hemos hecho de voluntariado, yo he aprendido a encuadernar, he aprendido a tener paciencia, he aprendido pues eso, a lo que él dice, que todos somos iguales, que el estar o no diagnosticado no quiere decir nada. Es simplemente ese momento en el que tú compartes, y hay veces que no sabemos quién es el coordinador, quién es usuario de Manantial, quién es voluntario. Perdemos esa noción por lo bien que nos encontramos y se pierde todo tipo de prejuicio y de todo miramiento, ¿no?
Y hay una cosa que ha dicho Cruz, que es Manantial cuida mucho a la persona y sobre todo el ocio. Hemos compartido jornadas de ocio con ellos que, bueno, nos lo hemos pasado, aparte de en grande, hemos disfrutado y hemos aprendido. Y a la vez nos permite a nosotros como voluntarios conocer a gente pues como Pedro y como mucha más gente que hemos conocido y con los que seguimos manteniendo contacto porque nos vemos en las actividades y demás. Y es encontrarnos pues como en casa. O sea, no hay diferencia, ¿no?, de quién es voluntario y quién no lo es. Y otra cosa que nos encanta de hacer las actividades con Manantial es Miguel, nuestro bocadillo. Compartir ese bocadillo al final de la actividad en la que nos contamos qué tal lo has pasado, qué has hecho, en la que al final estamos todos juntos, es, no sé si decirlo lo mejor, pero es que los bocadillos están muy buenos, lo siento. Entonces es eso, es perder un poco la distancia que creemos que hay. No hay distancias, todos somos iguales al final. Entonces yo, desde luego, la experiencia con Manantial es... bueno, que es que no quiero yo terminar con Manantial nunca, claro. Entonces, esa es mi experiencia como voluntaria. No sé, Miriam, ¿tú quieres aportar? Cualquiera habla ahora después de tanta gente que ha dicho tantas cosas interesantes. Bueno, yo me sumo, por supuesto, a lo que han dicho mis compañeras Cruz y Clara. Yo, si acaso, a lo mejor haría hincapié en cómo llegué yo al voluntariado de Manantial. Fundación Telefónica, en su portal de voluntarios, al que tenéis acceso también aquí en 42, pues te ofrece un abanico de actividades de voluntariado que puedes hacer fines de semana, entre semana, que es una pasada. Entonces yo, ser empleada de Telefónica, porque ahora ya soy muy mayor y estoy prejubilada, pero cuando era más joven y estaba aquí recién llegada en Madrid, porque yo soy de otra provincia, no conocía a nadie, y empecé a hacer voluntariado como una ventana tanto a conocer a otros compañeros con las mismas inquietudes sociales y de voluntariado que yo, como para conocer realidades sociales, ¿no? Y al principio pues te apuntas un poco un fin de semana una cosa, otro fin de semana otra, y pronto, muy pronto, las actividades que más me atrajeron fueron, en aquella época Manantial no presentaba proyectos, pero sí la fundación, que entonces se llamaba Fundación RAIS, que ahora es Hogar Sí, y que atiende a personas sin hogar, que son los excluidos de los excluidos, son personas sin red de apoyo. Imaginaros la soledad no deseada, pero en tu casa a lo mejor, que vives con tus padres, aunque te sientas solo, pero tienes una casa, a gente que está en la calle y no tiene nada, y no tiene ninguna red de apoyo. Muchas de esas personas que estaban en la calle habían llegado allí como consecuencia de una enfermedad mental grave que les había llevado a esa situación de calle, o al revés, habían llegado a una situación de calle porque habían pedido el trabajo, la casa, lo que sea, y luego por estar en la calle y perder esa red de apoyos y perder cualquier contacto social, habían desarrollado una enfermedad mental como consecuencia de esa situación. Y ahí estaba yo, seguía haciendo actividades con esta fundación de personas sin hogar, y se nos presentó la ocasión. Miguel, a través de su madre, que también es empleada telefónica, me preguntó si podíamos, nos preguntó a Clara y a mí si podíamos presentar un proyecto de Fundación Manantial, y desde entonces, pues como dice Clara, fans absolutas, no queremos dejar nunca de hacer cosas con Manantial. Y es una labor estupenda la que hacen de prevención, precisamente para que estas personas no rompan su sociabilidad, sus vínculos, para que no, y si los han perdido, que los recuperen, para no terminar acabando en situaciones de exclusión tan fuertes como las que se ven con los usuarios de entidades que atienden a personas sin hogar. Bueno, yo creo que lo que relatáis, ¿no?, es un poco la ruptura del estigma. Clara hablaba de que el primer sentimiento que tuvo era el del miedo, ¿no? Y Vanessa, lo que nos comentaba, que ha sido esta frase que he dicho antes, y vuelvo a repetir porque me ha encantado, el estigma se rompe en el encuentro, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es un claro ejemplo de cómo hay una ruptura de estigma a través del encuentro, que es lo que mejor, ¿no?, puede hacer a las personas, ¿no?, encontrarnos y poder compartir. Bueno, también os quería preguntar cómo cuidáis vosotras vuestra propia salud mental y las personas y la de las personas de vuestro alrededor. Contadnos. A ver, aprovecho que ya tengo yo el micrófono. Hay algo, a ver, la palabra voluntario al final, es que no sé cómo expresarlo, es estar pendiente. Tú estás pendiente de cómo están los demás a tu alrededor,
de qué puedes detectar, pero al final es que no sé cómo explicarlo, es algo, tienes que estar pendiente de los sentimientos de los demás o no. O sea, quiero decir, de esa necesidad que los demás vayan a tener, tú tienes que estar pendiente o tienes que estar pendiente de ti. No sé cómo explicarlo. Sí. Sí. Yo creo que te estoy entendiendo, no sé si a lo mejor saber darse a los demás, pero cuidándose a uno mismo. Porque a veces caemos en el error de, sobre todo en la figura de las madres, ¿no? Que están tan pendientes de todo el mundo que se olvidan de ellas muchas veces. Pues un poco es eso, cuidar la salud mental es cuidar a los demás, a los que tenemos al lado, pero sin dejar de cuidarnos a nosotros. No sé si era eso, Clara. Sí, era eso, correcto. Sí. Y un poco también lo de la figura del voluntario. Nosotras porque venimos aquí con la camiseta y parece que os estamos contando que hacemos muchas cosas. Sí, hacemos cosas pues también porque estamos prejubiladas, tenemos tiempo, ya las hacíamos antes de prejubilarnos y ahora pues, con más razón que tenemos más tiempo para hacerlas. Pero se puede ser voluntario en tu entorno de trabajo, en tu entorno de amigos, estando, como dice Clara, pendiente de que, oye, fulanito lo noto un poco raro, ¿no? Hablar con él, con ella, preguntarle qué le pasa y así a lo mejor se pueden detectar pronto situaciones de acoso, como hablaba Pedro, de acoso en redes, de ciberacoso. Y luego también crear una red presencial, que todas nuestras amistades no sean un icono en Instagram o en Facebook o en TikTok, sino que tengamos personas reales con las que hablar, porque la vida real no es lo que sale en las redes sociales, sino que la vida real está hecha, como decía Vanessa, que me ha encantado, de sufrimiento también. O sea, ella decía, la vida hay que vivirla y gozarla y sufrirla. A veces toca gozarla, a veces toca sufrirla, pero si se hace en compañía, se lleva mejor. ¿Tú crees, Miriam, que se han perdido ciertos espacios de encuentro? Yo creo que algunos jóvenes creen que la vida real es lo que pasa en Instagram o en TikTok y yo creo que hay que cuidar la presencialidad. Hay que cuidar la presencialidad porque muchas veces estamos en el entorno de estudios, en el entorno de tal y estamos tan liados con los estudios, con esto, con lo otro, que perdemos ocasiones de hablar, de contarnos cómo estamos, de contarnos nuestras preocupaciones. Y eso hay que hacerlo y hay que cuidarlo. Y hay que estar pendiente de cuando ves a un amigo que está un poquito raro, una amiga, hablar con él, con ella, intentar averiguar qué le pasa, porque a lo mejor estamos a tiempo de prevenir una situación que si no se podría convertir en más grave. Y a su vez, hablar nosotros de lo que nos pasa y dejar de lado relaciones tóxicas, por ejemplo, que decía Clara, cuidarnos también puede ser eso, ¿no? Yo quería decir una cosa. A mí, por ejemplo, ahora con lo de Valencia me ha conmovido toda la red que se ha montado de voluntariado de ir para allá, pero a veces te planteas, te fijas en lo que tienes alrededor en tu día a día y que podrías ayudar y que no lo haces. O sea, a lo mejor ahí tenemos que reflexionar y ver lo que tenemos cerca y qué podemos hacer para echarles una mano. A mí, por ejemplo, el voluntariado para cuidar mi salud mental me ayuda mucho. Bueno, lo ha explicado Pedro con las cuatro, con las cuatro hormonas que se segregan, ¿no? Y es verdad que hacerlo a mí me aporta muchísimo. Creo que a su vez, cuando yo llego a mi casa o estoy con la gente, transmito o intento transmitir lo bien que me siento. Y bueno, y que seamos un poco más eso, entender lo que ocurre a nuestro alrededor sin tener que ocurrir una tragedia y volcarnos con eso, ¿no? Lo que hay alrededor también es importante, aunque esté en silencio, ¿no? Qué interesante, Cruz, esto que comentas, ¿no? Cómo el voluntariado a ti te ayuda y la importancia de buscar estos momentos de satisfacción, placer, oxitocina y poner el foco también en ellos. A mí también me encantaría saber, vosotras que tenéis tanta experiencia realizando voluntariado con Manantial, ¿qué habéis aprendido? Bueno, ya nos habéis dicho muchísimas cosas que habéis aprendido, porque la verdad que escucharos es fantástico, ¿no? Pero si tuvieseis que decir 2 o 3 cosas que os ha enseñado realmente a hacer este tipo de voluntariado. A mí normalizar, o sea, quitar el estigma y normalizar. O sea, todos somos personas con nuestras casuísticas
Y cuando alguien te dice tengo una enfermedad física, lo entiendes, ¿no? Cuando alguien te dice tengo un trastorno mental, lo rechazas. Entonces, a mí Manantial me ha enseñado a superar eso, ¿no? O sea, tú hoy en día, Cruz, te sientes totalmente capacitada para hablar de salud mental libremente, ¿no? Sí. Qué Y aparte maravilla. de hablar, o sea, de entender a la gente que tengo alrededor o la gente que pueda conocer y que se me dice, tengo un trastorno, ¿vale? Y, o sea... Qué bueno, qué bueno. Pues a mí me pasa un poco lo que a Cruz me ha enseñado a normalizar. O sea, no, es lo que os decía antes, no hay, tú eres usuario, yo soy voluntario, tú eres coordinador. No, o sea, esa diferencia no existe. No existe porque al final todos somos iguales. A la hora de aprender algo, es que no se me olvidará nunca lo que yo aprendí al encuadernar. O sea, yo soy muy nerviosa y no tengo paciencia. Yo ese día aprendí que hay que tener paciencia para que las cosas te salgan bien y a mí me lo estaba enseñando una persona con enfermedad mental y yo decía, mm, aquí la que no sabe soy yo, ¿no? Entonces te dejas llevar, aprendes y te das cuenta de muchísimas más cosas, porque no solo es lo que tú puedes enseñar o lo que tú puedes aprender, sino lo que otra persona te está aportando. O sea, es igualdad total, no, no hay diferencia. Yo suscribo vuestras palabras y aparte a mí en lo personal, yo crecí, como decía Cruz, en aquella época cuando éramos jóvenes lo de los psicólogos era como, uff. Y yo crecí con una madre que luego con los años he identificado que tenía un problema de salud mental, pero sin diagnosticar. Tenía un trastorno obsesivo compulsivo con los microbios. Todo le parecía que tenía microbios, todo parecía que eran focos de infecciones. Y nos condicionó mucho la infancia, a mí, a mis hermanos, a mí, y condicionó su vida. Y fuimos infelices por ese trastorno que nunca se diagnosticó. Entonces, tuve muchos años un resentimiento hacia mi madre porque no entendía por qué nos trataba así, por qué nos condicionaba la vida de esa manera. Y conocer a personas en Fundación Manantial que tienen trastornos parecidos me ha ayudado a perdonarla, no perdonarla, sino entenderla, a ponerme en su lugar y a darme cuenta de que ella fue una víctima de una enfermedad no diagnosticada porque eran otros tiempos, porque no había la misma conciencia con los temas de salud mental que ahora. Entonces, en lo personal me ha aportado también eso. Qué bueno. Hablamos de entender, hablamos de perder el miedo, hablamos de búsquedas de encuentro y bueno, así como última pregunta, bueno, esto ya ha salido un poco, ¿no? Porque habéis hablado de la importancia del acercamiento, pero ¿cuál creéis que son esas pequeñas acciones que en el día a día pueden transformar, ¿no? Pueden pueden mejorar la salud mental de las personas que tenemos alrededor. ¿Qué creéis que se puede hacer? Bueno, ya lo hemos dicho un poquito antes, estar pendiente de nuestro entorno, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno de estudios, en nuestros amigos, nuestra panda de toda la vida. Y luego estar pendiente también de las redes sociales, no difundir nunca, por ejemplo, contenidos que puedan dañar a alguien. Estar muy atentos a que si te llega un contenido malicioso sobre una persona, no solo no difundirla, sino pararlo en seco, porque esos contenidos pueden amargarle la vida a una persona, a un joven, a un adolescente, y le pueden provocar problemas de ansiedad, de aislamiento social y puede desembocar en una enfermedad mental. Entonces, están muy atentos tanto en lo presencial, en el día a día, como en los contenidos en redes sociales, no difundirlos y pararlos en seco si vemos algo que puede estar indicando algún tipo de acoso a una persona. Yo creo también que es importante escuchar lo que la otra persona te tiene que contar o te tiene que decir o intentar que te cuente, porque hay veces que no nos damos cuenta, nos cerramos y no somos capaces de exteriorizar lo que nos está pasando. Nuestra labor también es estar un poquito, y lo hemos dicho, pendiente de los demás para intentar que esa persona nos cuente, nos diga. A veces no es necesario tampoco, simplemente con acercarte y estar ahí es suficiente, pero yo creo que el escuchar y el saber es importante. Muy bien. Sí, escuchar y fijarte un poco en lo que tienes alrededor, ¿no?
Hay mucha gente mayor también que tiene soledad no deseada, que derivan problemas también de salud mental. Entonces, hacer compañía, a lo mejor, yo qué sé, con tocar a lo mejor al timbre y decirle cómo estás, ahí le has quitado o le has alegrado la tarde, ¿no? El saber que hay alguien Totalmente. ahí que está. Entonces, estar pendiente un poco de lo que tienes alrededor. Vale, fenomenal. Pues no os levantéis porque ahora en la parte de preguntas vamos a pedir a nuestros expertos que volváis a subir al escenario. Os colocamos unas sillas. Y la idea es generar un poco un momento de coloquio, que les trasladéis pues todas vuestras dudas, inquietudes, experiencias también. Ellos nos han hablado de muchísimas experiencias vitales en relación a la salud mental y cómo han sido sus distintos encuentros, así que os animo a que sin miedo les preguntéis lo que queráis. Sí, por aquí. ¿Te acerco el micro? O bueno, igual te oímos. Buenas, yo he notado que hemos hablado de redes sociales y el impacto que tienen en la salud mental, obviamente, pero me gustaría saber también qué efecto tiene digamos, la popularización de la autoayuda en las redes sociales, porque me parece que muchas veces es una alternativa como barata y fácil de acceso a la psicología, o sea, quiero decir, a acudir al psicólogo, pero que comporta también riesgos. Entonces, no sé, me gustaría saber qué tipo de críticas tenéis con respecto a la autoayuda en redes sociales. Yo pienso que la autoayuda tiene que tener el filtro de saber si vas a necesitar un profesional o simplemente como en Threads, que es una red social que ahora está desbordada por la gente que dice que está deprimida, que está con ansiedad, que está sufriendo mucho. Pues es un lugar donde compartir el sufrimiento. Se ha convertido en eso. Están por un lado los que buscan músicos, por un lado los que buscan otro tipo de algoritmos, pero luego hay una gran comunidad que se apoya entre ellos y que se dan el toque de alarma de, mira, no deberías decir esto aquí, sino acudir al psicólogo o al psiquiatra. Y eso la buena gente lo sabe hacer. Eh, es de sentido común. O sea, todo lo que se comparte es menos. Y si lo compartes con alguien que te sabe dar buenas indicaciones, da igual que sea un psicólogo, al final vas a acabar yendo al psicólogo. Porque si no te lo dicen, lo vas a saber tú que lo vas a necesitar. Vas a saber tú que te falta algo en tu organismo que te va a hacer ir al psiquiatra para que mejore o tu ansiedad o tu depresión o un trastorno más grave. Yo creo que que es una cosa que no se tiene que regular, que mientras las personas sean libres, o sea, que no se les ataque por eso, que luego haya gente que se lo tome a la ligera y por entretenerse haga el troll y diga, ay, yo estoy depre, no sé qué, pues eso lo ha habido siempre en todas las redes anteriores, pero es sentido común. Otra pregunta por aquí. Hola, buenas tardes. Primero, agradecerte por haber compartido tu experiencia. Me parece un ejemplo de resiliencia que nos llega al corazón. Muchas gracias por compartir tu experiencia y explicarte también. Y también quería, preguntarle a Vanessa de Fundación Manantial, mencionaste algo que es muy interesante, ¿no? El tema de que la terapia pueda normalizarse también. Yo nací en un país donde lo raro es no hacer terapia. Sí. Y me parece que puede ser esa también una herramienta para cuidar la salud mental, ¿no? Te quería preguntar si realmente crees que puede verse así, si el poder tratarse en terapia es una herramienta para cuidar nuestra salud mental y prevenir de alguna manera trastornos más graves, ¿no? El poder hacer esa introspección con una mirada objetiva por parte de un profesional puede ayudar.
Sí, yo creo que no es la única herramienta, pero es una herramienta importante, ¿no? Yo siempre digo, yo soy una persona que trabaja en salud mental, pero yo he hecho un proceso terapéutico y eso a mí también profesionalmente me ayuda a colocarme de otra manera, ¿no? Porque es verdad que está como, por eso decía, pasar por un proceso para conocerse a uno mismo, eso no es malo, porque es en la relación donde donde te vas encontrando con el otro, ¿no? A mí me parece que es una herramienta, ¿no? Que debe estar ahí, que tendría que ser más accesible, que eso también es otra de las cosas que pasa, ¿no? Que no todo el mundo se puede permitir una terapia, que el acceso ahora mismo en lo público, ¿no? Estamos hablando de muchos meses para que pueda haber un profesional, o sea, que también digo por nombrarlo, ¿no? Que es una herramienta, pero ahora mismo bueno, no todo el mundo accede a ella. Pero sí que me parece importante eso, el voluntariado, hablaban de salud mental, ¿no? Como que a veces no todo ponerlo, no psicologizar todo, ¿no? Es una herramienta más, como lo puede ser el voluntariado, la red natural de apoyo. Hablaba de las redes sociales, que se hablaba hoy mucho, ¿no? Yo creo que también habría que poder pensar que es el mundo en el que ahora habitan los jóvenes. Y se habita y habría, bueno, en el informe Rayadas aparece, ¿no? Como que también habría que contemplar esto, ¿no? Que no todo en las redes debe ser malo, ¿no? También este es otro mundo que se habita y habrá que ver cómo se va construyendo, ¿no? No sé si te respondo, pero me parece, vamos, yo te lo digo que para cuidar mi salud mental, que también se ha hablado, yo he hecho un proceso terapéutico porque creo que así voy a atender mejor a las personas con las que convivo, vamos, más que con mi familia. Paso más horas en el trabajo y en el centro. O sea que, Hola, soy Miguel, que soy el coordinador de voluntariado de Fundación Manantial. Han nombrado ahí un par de veces. En primer lugar, dar las gracias a todas las personas que estéis ahí en el atril, que sé que no es fácil, que estáis compartiendo desde lo personal, desde lo emocional, y me encanta ver esta foto, ¿no? Donde personas voluntarias, usuarias, profesionales, pues compartís experiencia, compartís saberes y justo lo que se busca, ¿no? Que ha salido varias veces, que es la horizontalidad, la igualdad. Cuando organizamos actividades de voluntariado corporativo, el objetivo principal no es plantar un árbol, pintar una fachada o encuadernar, sino precisamente el encontrarse, ¿no? Y eso yo creo que en vuestro caso, lo habéis dicho varias veces, pues ha ocurrido. Os habéis encontrado y os habéis conocido y no ha habido estigma de por medio. Y bueno, os hago una pregunta. ¿Qué creéis qué desafíos o qué retos quedan por delante todavía con la salud mental? En general, quien queráis contestar o quien se anima a contestar. No os pregunto como voluntario, como profesionales o os pregunto un poco como personas, ¿no? ¿Qué retos o qué creéis? ¿Hacia dónde va esto? Más implicación política. Que de verdad se haga algo porque se prometió hace tiempo medidas contra el suicidio y otra serie de ayudas que son necesarias tanto en jóvenes como en más mayores y que no se están cumpliendo. Se vulneran los derechos humanos en los ingresos, se vulneran muchas cosas que si una persona está en riesgo de vulneración y encima la machacas más, pues los gobiernos están para ayudarnos, porque para eso pagamos impuestos. Y entonces yo no me refiero a ningún color en particular, pero yo creo que eso de ir 2 veces al año a la psicóloga no es de recibo. Y no todo el mundo tiene para pagarse, ni para que su padre le pague, ni para que su hermana le pague un psicólogo cada 2 semanas. No tiene que verte psiquiatra 6 veces seguidas porque hayas tenido ideaciones suicidas y luego el resto del año no verte. Sino que tiene que haber una regularidad conforme a lo que necesita cada persona y su caso. Como he dicho, somos muchas personas, han dicho un 34%, pero hay más que están sin diagnosticar, como le pasó a la madre de Miriam. En realidad todos tenemos un toque de locura, como ha dicho la compañera.
Yo lo dije en un documental que hice en Telemadrid, que no sé si habéis visto, en Esto no se pregunta, que se llevó un premio Ondas, de hecho, el espacio de salud mental, pues en representación de la Fundación Manantial, y allí ya nos quejábamos y han pasado los años y sigue igual la cosa. O sea, siguen pasando por encima de nosotros, no ya la gente que te rechace, sino es que no hay aceptación de ningún tipo, porque que te rechace una persona, pues bueno, también te pueden rechazar por tu carácter o por otros motivos, pero que los impuestos que tú estás pagando no te ayuden, pues duele. Yo creo que es eso principalmente lo que cambiaría en el futuro, que hubiera más implicación, aparte de la ciudadanía, para reclamárselo a los políticos, de los políticos para dárselo a la gente que lo necesita, tanto en salud mental como en soledad no deseada, como en todos los problemas que hay de corte social, una política más social, que al final somos los ciudadanos los que pagamos los impuestos, no ellos. Trabajar solo en la intervención, sino en la prevención, ¿no? Me encantaría trabajar en un lugar donde la gente que se sintiese mal en algún momento pudiese acudir y estuviésemos ahí disponibles para la población, ¿no? Independientemente de la edad que tengan, ¿no? Como para ayudar a generar unas comunidades más saludables. Me encantaría poder en un futuro trabajar en prevención, ¿no? En prevención, pero prevención social, ¿no? No solo sanitarias, sino en las calles, en los barrios, en los municipios, ¿no? Lugares abiertos donde la gente pueda compartir lo que le pasa. Me encantaría. Ahora de momento estoy en intervención, que es lo que más se invierte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestras preguntas y sobre todo por abriros a responder, que no siempre es fácil, ¿no? Buenas, muchas gracias a todas y a todos por lo que estáis contándonos, los diferentes puntos de vista. Y sí quería preguntaros sobre un par de cositas, a ver cómo nos podéis dar una serie de pautas o algún consejo. Por un lado, hemos hablado de las pequeñas acciones. ¿Cuáles son esas pequeñas acciones que a lo mejor se esperan cuando una persona pues identifica que alguien de su entorno puede tener un problema de salud mental, puede estar pasando un mal momento? ¿Qué podemos hacer? Sabemos que tenemos aquí a 3 voluntarias que obviamente han adquirido mucha experiencia, pero la han contado un poco. Hay un día en el que te enfrentas por primera vez a esto. También Vanessa como profesional, un poco, ¿qué recomienda? Y Pedro, por supuesto, ¿qué espera de la gente? Es decir, claro, muchas veces queremos ayudar, pero el estigma, el miedo, el no saber qué hacer, el a lo mejor molesto más que un poco cómo podemos dar ese primer paso. Y por otro lado, también como hemos comentado que el lenguaje es muy importante, si tenéis algún consejo a la hora de referirnos, a la hora de hablar, a la hora de, bueno, de expresarlo. No sé si, perdonadme, no sé si tenemos que hablar de pacientes, de personas con problemas de salud mental, o sea, creo que también es bueno que tengamos un lenguaje que sea adecuado, que no estigmatice, que no genere pues visiones negativas, a lo mejor que naturalice también. Un poco, a lo mejor sí que nos podíais dar ahí alguna pauta sobre, a la hora de referirnos tanto a la situación como a las personas, cómo podemos hacerlo. ¿Sí? Bueno, si queréis empiezo yo. A ver, yo creo que esto de la terminología, ¿verdad, Miki? ¡Buah! Esto podemos hacer un debate aquí tremendo, ¿no? A mí me gusta, yo me siento cómoda hablando de problemáticas de salud mental, porque ahí me siento incluida, ¿no? Ahí no veo que puede haber distintos grados, distintas problemáticas, pero ahí me siento parte de eso. Entonces, te contestarías a nivel individual, yo profesionalmente me siento más cómoda, porque me parece que me incluyo en eso. No me quedo ajena. Y eso me parece importante, ¿no?
Y luego así recomendaciones, ¿no? Siempre se habla de un primer episodio, por ejemplo, ¿no? Cuando, pues ahí yo pienso que el miedo lo invade todo, ¿no? Yo creo que no es, me parece de las cosas, ¿no? Que uno pueda tener un episodio o una problemática de salud mental y el miedo lo invade y cuando el miedo nos invade, haya cada uno, ¿no? Lo que haga con el miedo y cómo responda, ¿no? Yo diría que se puede salir y que seguramente ponerse en manos y buscar ayuda, sobre todo pedir una ayuda, ser exigentes con la ayuda que uno pide, ¿no? Yo creo que los profesionales de salud mental, los profesionales que nos dedicamos a esto, se nos debe de exigir un buen trato y un buen tratamiento. O sea, no son los tratamientos farmacológicos que ha hablado Pedro, sino un buen trato. Es imprescindible tratar bien a la gente, ¿no? Y trabajar bajo una perspectiva de derechos humanos, que también lo ha dicho Pedro. Me parece que en eso, cuando si uno pasa por eso y siente tanto miedo, también pensar en buscar una ayuda y ser exigentes con esa ayuda. Debe ser una ayuda de calidad. Los profesionales debemos de estar, bueno, en Fundación Manantial creo que eso, creo que lo habéis dicho, ¿no? Es un trato basado en derechos humanos y en una horizontalidad, ¿no? Uno está ahí para acompañar al otro a salir del bache y a buscar un propósito para su vida, con dignidad. Lo que ha dicho Pedro de que en otras asociaciones a lo mejor les buscan trabajo en un taller, hacer cualquier cosita, ¿no? Y aquí es un trabajo con dignidad, o sea, un trabajo cualificado según tu capacidad, como el mío, como el de cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Que no es entretenerte y ya está. Sí, que con Fundación Manantial yo lo que sentí es que me trataban como persona, no como una estadística. Entonces, pues es eso, es al final tratarte como persona. Que tú quieres contar por ti mismo que tienes un problema de salud mental, pues lo cuentas. Que el otro te quiere aceptar, es libre de aceptarte o no. Pero a la hora de referirse a ti, persona. Persona por tu nombre. Y ya está, porque igual que no se habla de las orientaciones sexuales al dar la mano, ni se habla de otras cosas, o bueno, hay cosas más obvias, si a mí me falta una pierna, pues es obvio, no te voy a decir me falta una pierna, pero hay cosas que no se ven y que yo tengo, por ejemplo, toda la espalda hecha polvo y lo he dicho al sentarme porque me apetecía, pero no tenía por qué decirlo. Las sillas estaban puestas por algo. Entonces, pues cada uno cuenta hasta donde quiere. Y la forma de llamarnos, mientras sea con respeto, es bienvenida a cualquier forma, incluso la de loco. Si tú te dicen qué loco eres, pero qué majo, te lo tomas a bien. Por aquí hay otra pregunta. Vamos bien de tiempo. Hola, buenas. He llegado un poco tarde al evento y ha sido porque justo me han pedido que rellene una encuesta y me he quedado atascada en una pregunta sobre mi trasfondo, sobre todo en el entorno laboral y demás. Y me he quedado atascada porque no sabía cómo hablar sobre mi experiencia porque para mí, no sé, en una entrevista de trabajo queda mal tener un espacio de 2 años en tu currículum en el que no se ve que hayas hecho nada y queda aún peor en una entrevista de trabajo cuando te preguntan de ello, hablar de ingresos psiquiátricos, de suicidio y demás. Entonces, veo que hoy estáis muy centradas y centrados en como la implicación individual, el acabar con ese estigma en las personas, pero ¿cómo llevamos esto al entorno empresarial? ¿Cómo hacemos que a una empresa no le dé miedo contratar a una persona que tiene o ha tenido problemas de salud mental? Mi empresa al contratarme no me preguntó qué discapacidad tenía, ni me preguntó por los espacios en blancos de años y años. Lo que vieron es que era apto. Tenía una titulación, tenía muchas experiencias distintas en distintos ámbitos, tenía muchas capacidades, demostré que podía hablar, que podía dedicarme a más cosas y aprender más cosas y reciclarme para dar más cosas todavía
Y no solo soy profesor de mindfulness, que es mi titulación, soy profesor de memoria, soy profesor de bienestar, soy profesor de alfabetización de adultos, soy profesor de muchas cosas, de lo que me diga la jefa que tengo que dar. Yo me preparo mis clases y ya está. Y la jefa fue llegar de la entrevista al autobús a mi casa y me llamaron para contratarme. Y yo dije, joder, qué bien hablo, menuda entrevista he hecho. Y es que ni me preguntó, o sea, normalmente se te preguntan esos espacios en blanco, pero es que ahora las empresas tienen que contratar a un 2% al menos de discapacitados y nos van a estar diciendo, oye, ¿tú qué tienes? Muchas te lo dicen, pero es que es ilegal. No te pueden pedir el dictamen que tienes tú por el que tienes la discapacidad o la incapacidad o... Yo al principio he dicho que Fundación Manantial tiene un área que es el área de empleo, precisamente porque el acceso al empleo, personas con diagnóstico, el acceso al empleo ya es todo un tema, pero si encima tienes un diagnóstico, ahí puede haber problemáticas, ¿no? Que son difíciles de abordar. Yo creo que queda mucho trabajo por sensibilizar a las empresas, ¿no? Y sobre todo por sensibilizar de estas problemáticas. Que uno haya tenido un problema de salud mental a lo largo de su vida no le invalida su desempeño, como dice Pedro, ¿no? Pero creo que hay que hacer mucho trabajo de sensibilización en las empresas, que Fundación Manantial tiene esto ya contemplado. Muchas gracias. Haciendo. Le paso también el micrófono a... Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Yo creo que es súper acertada, ¿no? No depende de personas voluntarias, no depende de alguien en concreto en solucionar eso, sino que es un camino. Es un camino y yo creo que es la única manera de conseguir que esos espacios en blanco o no se pregunten, o se obvien, o se hablen, ¿no? Pasa por estos encuentros. O sea, pasa por ir sensibilizando poco a poco, por sensibilizar a las empresas, por hacer encuentros entre personas con problemas de salud mental y personas que supuestamente no los tienen, diagnosticados exactamente. Entonces es un proceso. Yo cuando formulaba la pregunta antes de retos en el futuro, creo que tenía que ver con eso, ¿no? Con que se normalice la salud mental. O sea, que se pueda hablar en cualquier ámbito, ya sea empresarial, ya sea personal o ya sea familiar, ¿no? Entonces, creo que nada, que es un camino y que nadie tenemos la respuesta. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ya tenemos que ir cerrando porque el tiempo es limitado. Sabemos que nos encantaría quedarnos aquí un rato más. Quiero agradecer muchísimo vuestras preguntas y todas vuestras cuestiones porque creo que desde ahí es desde donde se crece y, como decía Miguel, desde donde se puede seguir caminando. Yo me quedo con temas interesantes de los que hemos hablado, como por ejemplo la prevención, la importancia de la implicación política, el acercamiento como mejor vía para tratar temas de salud mental, el tema de no ser solamente un diagnóstico y cómo este diagnóstico a la vez también puede ser liberador, pero nos puede encerrar. Un mensaje de esperanza, que también se hablaba mucho, ¿no? Se puede salir de los problemas y de los trastornos graves de salud mental con ayuda, con acompañamiento y con amor. La importancia del trato holístico, que también se ha hablado de esto, y de tratarnos, ¿no? como personas, que es lo que principalmente todos somos. También quería comentaros que el 3 de diciembre estrenamos un documental que ha hecho la Fundación Manantial. Es un documental precioso en primera persona en el que se narran distintas historias de vida desde distintas perspectivas. Ahora mismo hemos hecho ya sold out, o sea, imposible porque ya no queda ninguna entrada para poder verlo. Pero estamos viendo la posibilidad de hacer un visionado aquí en 42 para que podáis disfrutar de él, porque creo sinceramente que os va a gustar. Así que os emplazamos a este siguiente encuentro. Muchísimas gracias a todos los participantes, oyentes, expertos. Gracias y un aplauso enorme para todos.